jóvenes. Tengo el agrado de estar con ustedes nuevamente el día de hoy. Gracias, doctores, por el acompañamiento. Hoy vamos a discutir un tema sumamente interesante e importante. Cuando yo estudiaba medicina interna, perdón, cuando yo estudiaba medicina general, siempre me llamaron la atención que el por qué había tanta prevalencia de lo que son enfermedades crónicas no transmisibles. Y empecé a ver que esa era la principal causa de afectación de la salud en la población en general. Y desde ese momento empecé a orientarme que medicina interna podría ser la rama de especialidad que me gusta. Y así es, definitivamente. Ahora que hemos entrado al módulo cardiometabólico, donde el doctor Gebhard les empezó hablando de los riesgos cardiovasculares, que son sumamente importantes para definir estas clases. Y después del módulo cardiovascular viene otro módulo sumamente importante con una alta relación, que es el módulo endocrinológico. Entonces, a partir de esta clase, el doctor Gebhard, hasta que terminemos marzo, vamos a ver temas donde ustedes se darán cuenta que representan las principales causas de comorbilidad y patologías en la población en general. El día de hoy quiero ponerlos en contexto y quiero que identifiquen a cualquier familiar, amigo o conocido que tengan que presente diagnósticos de hipertensión arterial. Ese es el tema que vamos a discutir hoy. La hipertensión arterial. Y dentro de hipertensión arterial vamos a hablar un poco de las crisis hipertensivas. Doctor José Velázquez, ya me conocen, es un gusto para mí estar con ustedes y pues tenemos la oportunidad de ver esta clase. Entonces, ahora que ustedes han identificado a una persona, un familiar, un conocido o un vecino que curse con hipertensión arterial, vamos a desarrollar la clase y les voy a pedir que vayan analizando diferentes situaciones en su paciente o conocido para que puedan traspolarlo y no nos quedemos solamente en la teoría. Definitivamente, hipertensión arterial es la causa más frecuente de consulta a nivel mundial y de enfermedad y es la principal comorbilidad que existe, pero también es la más frecuente mal diagnosticada y la que más frecuentemente es mal tratada. Partiendo de este enlace vamos a ver un poco y pues vean esta imagen que es interesante. Esta es la teoría de la evolución de Charles Darwin. Hasta aquí es la que conocemos, la evolución de las especies, ¿verdad? Pero así como ha evolucionado el ser humano, la industrialización, la tecnología, también hemos pasado a ser parte de la estadística mundial de sobrepeso y obesidad, donde hay datos alarmantes para nivel mundial y para Guatemala. Ahora veremos porque esto es importante. Veamos que la clase parte de las guías europeas de la Society of Cardiology. 2018 son las últimas guías de hipertensión que se establecieron, pero en el Congreso del 2021, realizado en agosto del 27, hubo una actualización en este Congreso Europeo de las guías de cardiología. Pues todo esto lo vamos a ver, pero por supuesto, el eje fundamental de esta clase parte de la vasculopatía hipertensiva o capítulo 271 de Harrison. Esto que vemos aquí arriba es la ejemplificación literal de esto, de la evolución, cómo la hipertensión arterial ha evolucionado a lo largo del tiempo. Definitivamente ha habido una evolución importante, pero para llegar hasta este punto de conocimiento debemos partir de esto. ¿Saben ustedes que 2600 años antes de Cristo, no después de Cristo, 2600 años antes de Cristo, el emperador chino Amarillo, así se denominaba, se encontraron documentos del emperador chino Amarillo donde ya empezaban a hablar de la enfermedad del pulso duro o hipertensión arterial. En aquel tiempo se le denominaba la enfermedad del pulso duro o hipertensión arterial. Y desde 2600 años antes de Cristo hemos venido evolucionando para decirles que las terapéuticas antes se basaban en acupuntura. Si no usaban acupuntura, usaban flebotomías, le sacaban sangre al paciente de forma controlada. Y una técnica que tuvo mucho auge es la que ven en la imagen, donde hacían flebotomías, colocaban sanguijuelas en la piel del paciente para poder extraer sangre. Según en ese tiempo, las creencias era que esto iba a lograr
extraer la sangre de su paciente, hacer un cambio de este pulso duro y mejorar al paciente. Pues esta era una forma equívoca, por supuesto, de tratarlo, pero a día de hoy, casi 5.000 años después, si sumamos antes y después de Cristo, siguen habiendo personas, incluyendo médicos, que utilizan tratamientos que realmente están alejados a lo que la evidencia nos manda. Y por eso estamos aquí para hablar el día de hoy de hipertensión arterial. Vean los datos que existen sobre hipertensión arterial. Es el principal factor de riesgo de lo que es enfermedad global. Pero señores, si su mamá, si su papá, si su hermano, si su abuela es hipertenso, ustedes tienen que saber a partir de este punto que tiene doblado o un doble de probabilidades de sufrir enfermedad cardiovascular. Cualquier paciente que tengamos hipertenso tiene 2 veces hasta 4 veces probabilidades más altas de sufrir enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las enfermedades que se engloban dentro de las enfermedades cardiovasculares? Son 5 y no las olviden. Siempre que hablemos de riesgo cardiovascular o de enfermedades cardiovasculares, recuerden estas 5 enfermedades. En primer lugar, el infarto agudo al miocardio. Tienen doble o 4 veces más de posibilidades de sufrir un infarto agudo al miocardio. Si son hipertensos, tienen doble a 4 veces más de sufrir un evento cerebrovascular, isquémico o hemorrágico. Tienen 2 a 4 veces más de sufrir insuficiencia cardíaca, que vamos a ver mañana. Tienen 2 a 4 veces más de sufrir nefropatía hipertensiva o enfermedad renal, y tienen 2 a 4 veces más de sufrir enfermedad arterial periférica. Entonces, esos 5 complicaciones en pacientes que tienen presión arteriales elevadas, se dobla o se cuadruplica el riesgo. Es por esto que es fundamental controlar la presión arterial y no verla como la enfermedad silenciosa que todo el mundo ve, que no le preste atención hasta que se sienten mal. Si tenemos presión arterial, hipertensión, tenemos 4 veces estos 5 factores, estos 5 enfermedades cardiovasculares elevadas. Vean que la presión sanguínea alta o hipertensión afecta a más de 1.000 millones de personas y causa casi 10 millones de muertes cada año. La industria farmacológica que más vende a nivel mundial o la que más dinero ingresa es la industria de los fármacos cardiometabólicos. Por lo que les dije al inicio, yo me di cuenta desde que era estudiante que este era el predominio de las patologías, las enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente las cardiometabólicas. Y obviamente, los fármacos van desde 100 quetzales hasta 500 quetzales o incluso 1.000 quetzales, algunos que usa el doctor Moreira, que usan los pacientes con diabetes, que el doctor Moreira les va a mencionar. Entonces, y así pueden ir los precios. En Estados Unidos, en promedio, 78 millones de personas jóvenes tienen hipertensión arterial, pero vean que las personas que más sufren o que más se afectan de presión arterial son los negritos. Yo veo entrar un paciente afroamericano a la emergencia con hipertensión arterial y yo tiemblo, señores. ¿Por qué? Porque estos pacientes se complican un montón y la presión arterial de los pacientes afroamericanos es sumamente difícil de tratar. Esta población en particular tiene unas complicaciones particulares de todo lo que es el perfil de enfermedades cardiovasculares, los afroamericanos. Pero vean que los caucásicos no están exentos. El 28% de los gringos que son hipertensos son caucásicos y el 20% somos nosotros los que somos latinos. Esto es Estados Unidos. Deben saber de antemano que para desarrollar hipertensión arterial, jóvenes, influye mucho los factores genéticos que yo tengo, traducido a mamá, papá, abuelos hipertensos, pero hay que sumarle los factores ambientales y esta parte yo no me la estoy inventando. Pueden revisar en su capítulo 271 y van a encontrar el apartado del ambiente, los factores ambientales, donde van a encontrar que el tabaquismo, por supuesto, todas las enfermedades, desde que el doctor Gebhard les habló hasta el final de este módulo, van a ver que el tabaquismo es enemigo número 1. Y el doctor Gebhard por eso lo mencionaba como factor que debemos evitar. El sedentarismo, sumamente importante. Con la pandemia, el sedentarismo aumentó de forma considerable. Mucha gente en la consulta que yo veía, mire doctor, es que subí de peso por esto de la pandemia. Eso un buen porcentaje de la población lo refería. El consumo de sal, señores, de cloruro de sodio, el cloruro de sodio, la sal de mesa, esto es deleterio y es perjudicial para las personas porque crónicamente tiende a aumentarlo.
valores de presión arterial. Empiecen a educar desde ya a su familia que no consuman mayor cantidad de la sal que se debe consumir al día. El sobrepeso, la obesidad, esto es una pandemia también, ya les dijo Gebhardt, es una enfermedad global y van a ver un dato que alarma mucho en lo que es el mundo y Guatemala. Y por supuesto el desarrollo industrial, la urbanización, el estilo de vida. Ahora, entre más desarrolladas sean las ciudades en las que vivimos, mayor estrés, menos tiempo para cuidarnos, menos tiempo para alimentarnos saludablemente, más exposición a tóxicos y todo esto va sumando para desarrollar factores ambientales que van a terminar señalando que al final del tiempo podemos llegar a ser hipertensos. Esto, señores, es Estados Unidos, pero vean qué interesante lo que sucede en nuestro país. En nuestro país, la última clase que di, la di el 2021 de este tema y la actualización que tenía era hasta el 2017. Conseguí una parte muy importante de actualización que llega hasta el año 2020 del Instituto Nacional de Estadística del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hay estadística para hipertensión, para diabetes y para diferentes enfermedades. Vean ustedes desde el 2008 cómo ha ido de forma gradual aumentando la prevalencia de hipertensión arterial. Es cierto, mejoraron los datos estadísticos, pero también es cierto que vamos aumentando en estos datos. Vean cómo va en rango increciendo la gráfica. En el 2019 llegamos a más o menos a 1.041 casos. Esto es por cada 100,000 habitantes, no es en general, es 1.041 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, ¿qué llama la atención? Que en el 2020 hubo un descenso. Esto no es real. Sabemos que en el 2020 mucha gente dejó de consultar producto de la pandemia, pero también sabemos y lo estamos viendo que toda esta gente que viene desde acá siendo hipertensa y que se descuidó en el 2020 nos está llegando a las consultas, nos está llegando al hospital mucho más grave, mucho más enferma, porque perdió el control de sus enfermedades. Entonces no es que bajó, es que hubo un menor repunte de casos por producto de lo que era la pandemia. Nosotros notamos considerablemente, tanto en lo privado como en lo público, el descenso de la consulta por estas enfermedades. En el 2020 todo era COVID, ustedes lo conocen. Hubo 184,000 casos en el 2019 y en el 2020 156,000. De igual manera, señores, esos datos son extremadamente altos y seguramente hay un subregistro muy importante. Veamos la otra gráfica. Esto es Guatemala. ¿Cuál es el departamento de Guatemala que más casos tiene? Bueno, miren que Santa Rosa, señores, ocupa el primer lugar. Santa Rosa es un departamento grande, definitivamente, pero vean que ocupa el primer lugar y así ha sido gradualmente desde el 2018. La curva anaranjada que ven es 19 y la verde es 20, la línea. Guatemala, miren que Guatemala, aquí está Guatemala y la dividen en Guatemala nororiente, Guatemala sur y Guatemala central. Vean que hay una diferenciación importante, pero que si sumamos todos los elementos de Guatemala, seguramente Guatemala sobrepasaría a San Marcos. Pero como aquí lo diferencian de esta manera, pues por eso Santa Rosa sale con mayor prevalencia. Y obviamente lo que sabemos, y esta gráfica me gustó mucho porque es de Guatemala, pero me va a ayudar para que ustedes conozcan esto. Existe la tasa masculina, esto es masculino y femenino, azul es hombre, femenino es rosado. Obviamente, la población en edad joven no tiene hipertensión arterial. Empiezan a haber casos de los 15 en adelante, de los 20 en adelante, 25, y gradualmente va aumentando la hipertensión arterial hasta que llegamos a un máximo pico a los 60 años. En Guatemala pasa algo diferente a lo que sucede a nivel mundial. Antes de los 55 años, la prevalencia de hipertensión es más frecuente en el paciente masculino. A partir de los 55 años, la prevalencia es más alta en la población femenina. Esto es lo que pasa a nivel mundial. Aparte de esto, debo señalarles que a partir de los 55 años, la presión arterial diastólica empieza a bajar y se hace más amplia la diferencia que existe entre la presión sistólica y la presión diastólica. Y es ahí donde por eso la mayoría de la gente que sufre de presión arterial, que conocemos como presión arterial, sistólica aislada, es personas que tienen
que son mayores de 55 años, por esta razón en específico. Entonces, por eso me gustó esta gráfica que me iba a permitir comentarles esto. El último estudio formal que existe en Guatemala fue desarrollado en el 2014 en el departamento de Escuintla y habla sobre la adherencia al tratamiento antihipertensivo. Se evaluaron 223 pacientes y vean que únicamente el 38% jóvenes tiene adherencia a los fármacos. De 100, solo 38 usan los fármacos. Por eso es que si van ahorita a la emergencia van a encontrar 4 o 5 señores que por emergencia hipertensiva ya no tienen riñón, que por emergencia hipertensiva se infartaron. ¿Por qué? Porque solo 38 de 100 toman fármacos. Como les digo, como es una enfermedad que normalmente no da síntomas, no le prestan importancia hasta que vienen las complicaciones. Por eso es mi afán de enseñarles a ustedes que 4 veces más probabilidades de cualquiera de estas enfermedades tiene aquel paciente que es hipertenso y que no se controla. ¿Cuáles fueron en Guatemala los factores que impiden que se adhieran al fármaco? Los hombres, somos necios los hombres, la baja escolaridad, inadecuado conocimiento de la enfermedad. Por eso yo insisto, nosotros insistimos en enseñarles para que ustedes puedan transmitir el conocimiento a las personas. El tiempo de evolución de la enfermedad, ya después de 6 meses la gente se cansa de tomar fármacos, el nivel socioeconómico bajo y el inadecuado trato de nosotros, el personal médico. Estos fueron los factores relacionados a la falta de adherencia al tratamiento en Guatemala. Pero fíjense que en Estados Unidos solo el 48% de los pacientes tiene apego farmacológico. Pues esta es una estadística más o menos global. Esto es importante y tenemos que trabajar en esto. Bueno, ya les hablé de Guatemala, Estados Unidos, epidemiología. Ahora sí vamos a entrar propiamente a la clase. Recuerden que siempre que hablamos de cualquier tema, a nosotros nos interesa mucho que ustedes aprendan fisiopatología. Ahorita van a saber por qué su abuela es hipertensa, por qué su vecino es hipertenso. Van a conocer los mecanismos que regulan la presión arterial. Por favor, presten mucha atención porque de estos mecanismos causantes surge la terapéutica. ¿De acuerdo? Empecemos. ¿Cuáles son los mecanismos de la hipertensión arterial? Bueno, nuestra presión arterial está elevada por 2 factores fundamentales. En primer lugar, el gasto cardíaco. ¿Cuánto volumen de sangre mi corazón expulsa por cada latido? Y en segundo lugar, la resistencia vascular periférica. Yo estoy empujando sangre de mi corazón que debe entrar a un sistema de vasos sanguíneos. ¿Qué tanto mis vasos sanguíneos se opongan a esa carga de volumen que sale de mi corazón es lo que va a determinar el grado de presión que existe? ¿Estamos claros? ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor gasto cardíaco puede haber mayor presión arterial porque mi vasculatura periférica está adaptada a un volumen en específico. ¿Qué más quiere decir esto? Que debo comparar la frecuencia y el gasto cardíaco. Si no está aumentado, a medida vamos creciendo en edad, empezamos a notar que los pacientes empiezan a tener rigidez de las paredes arteriales. Entonces, como tienen rigidez de los vasos sanguíneos o las paredes arteriales, también sube la presión arterial. Entonces, se modifica el gasto cardíaco o la resistencia en la vasculatura, modifican la presión arterial. ¿Qué determina el gasto cardíaco? La frecuencia cardíaca de cada paciente multiplicado por el volumen sistólico. Estos 2 factores son los que determinan el gasto cardíaco. Entonces, doctor, entonces, ¿qué factores determinan el gasto cardíaco? Sencillo, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Doctor, ¿qué factores definen la presión arterial? El gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas. Estos son mecanismos para que entendamos. Ahora hablemos propiamente hablando de los mecanismos, hablemos de los elementos fisiopatológicos que intervienen en la hipertensión arterial. Vean que aquí tenemos 4 factores que nos van a definir nuestra presión arterial. El volumen circulante o el volumen que existe a nivel de los vasos sanguíneos, denominado volumen intravascular. Este volumen intravascular está determinado por el sodio. Entonces, ¿qué tanto volumen tengamos? Va a determinar nuestro valor de presión arterial. El sistema nervioso autónomo, tanto el alfa como el beta, van a determinar nuestra presión arterial. El sistema del RAS
renina, angiotensina, aldosterona. Por eso se llama RAS, renina, angiotensina, aldosterona system. Este es un factor esencial en el control de la presión arterial y los mecanismos vasculares. Ahora hablemos propiamente de cada uno. Si algo tienen que aprender de esta clase es esto, jóvenes. Algo esto tienen que llevárselo con una idea clara. Obviamente, si yo trato de meter sangre, yo trato de sacar agua por una manguera, entre más alta sea la presión de agua que está entrando en esta manguera, más fuerte va a ser el chorro que sale a través de esa manguera. La manguera no tiene la capacidad de distenderse porque es de paredes rígidas. Los vasos sanguíneos, como un mecanismo compensador inicial, sí tienen la facultad de distenderse o de contraerse. Cuando tenemos un volumen intravascular importante, ¿cuál es el principal electrolito que determina el volumen a nivel extravascular, afuera de los vasos sanguíneos? Es el sodio. Por eso es que el cloruro de sodio que les mencionaba antes o la sal de mesa aumenta los valores de presión arterial. Si el paciente come cloruro de sodio, estimula la retención de agua, esto aumenta el volumen extravascular que en un inicio, como aumenta el volumen, aumenta los volúmenes de sodio, nuestro paciente va a empezar a orinar un montón, lo que se llama natriuresis. Está intentando orinar ese sodio, por eso es natriuresis. Eso es el mecanismo compensador. A través de este mecanismo compensador va a botar el exceso de agua y el exceso de sodio. Pero va a llegar un punto, un momento en que mi paciente ya no va a ser capaz de compensar, ya se van a perder estos centros contrarreguladores y ya no vamos a poder establecer ese equilibrio y mandar el riñón a orinar. De ahí se va a acumular agua, esta agua va a pasar al espacio intravascular y el mismo ejemplo, entre más fuerte sea la presión que metemos en una manguera, más fuerte va a ser la presión al interior de la manguera. Entre más chorro de agua queramos meter a la manguera, mayor presión va a haber al interior de la misma. Lo mismo sucede con el volumen intravascular. Entre más volumen exista, más presión va a haber al interior del vaso sanguíneo y se va a ver reflejado con hipertensión arterial. El sodio es el principal determinante del volumen intravascular, pero sobre todo el cloruro de sodio. Está demostrado que si comemos algo que no sea cloruro de sodio no tiene este efecto. El cloruro de sodio sí, pero la mayoría de la sal es esta. Y por eso, si se han fijado a los pacientes que les ponemos solución salina fisiológica para hidratarlos, para recuperar la presión arterial, es por eso que es cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Bueno, ya vimos el volumen intravascular. Este me gusta mucho. Otro factor que infiere mucho es el sistema nervioso autónomo. Ya sabemos nosotros que nuestro sistema nervioso simpático, parasimpático o sistema nervioso autónomo está regulado por las catecolaminas. ¿Cuáles son? La noradrenalina, que tiene un potente efecto sobre los receptores alfa y va a causar una vasoconstricción importante, la dopamina y la epinefrina. Norepinefrina y epinefrina se unen altamente afinidad a los receptores alfa, dopamina a receptores beta. ¿Y esto qué tiene que ver, doctor? Muy importante. Bueno, cuando el organismo mediante los reflejos hace descarga adrenérgica o detecta mediante los vasoreceptores que hay una alta carga de catecolaminas circulante, estas catecolaminas solo tienen una opción. Se acoplan a los receptores alfa, que los receptores alfa son alfa 1 y alfa 2. Si mi catecolamina se une al receptor alfa 1, va a causar un potente efecto vasoconstrictor, va a reducir el calibre del vaso y va a hacer vasoconstricción. Por lo tanto, las catecolaminas van a elevar la presión arterial. Si mis catecolaminas se unen al receptor alfa 2, entre más saturado esté el receptor alfa 2, menor producción de noradrenalina va a haber, porque esto es lo que hace el receptor alfa 2. Entre más libre esté el receptor alfa 2, a medida se está estimulando el receptor alfa 2, estimula la producción de norepinefrina, pero llega a un punto en que por ciclo de retroalimentación negativa, el organismo detecta que hay muchas catecolaminas circulantes
cuando el organismo detecta que este receptor está saturado y entonces manda la señal que hay muchas catecolaminas y por lo tanto empieza a reducirse la producción de noradrenalina. Por eso van a ver que hay fármacos antihipertensivos que son alfa bloqueadores. ¿Qué antihipertensivo usa el paciente? Alfa bloqueador. Entonces, el alfa bloqueador va a bloquear el receptor alfa 1 y de forma selectiva se va a unir al receptor alfa 2. Al unirse al receptor alfa 2, va a detectar el organismo que este está saturado y va a reducir la producción de noradrenalina. Entonces, así funcionan los fármacos antihipertensivos con efecto alfa 1 y alfa 2. Y también existen los fármacos que se denominan beta 1, ¿de acuerdo? Y beta 2. Si mi catecolamina circulante se une al receptor beta 2, este controla la frecuencia cardíaca y controla el volumen sistólico. Entonces, en pocas palabras, controla mi gasto cardíaco. Si vengo y mis catecolaminas se unen al beta 1, tienen afinidad por este, me van a aumentar la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y por ende el gasto cardíaco que me va a terminar presentando hipertensión arterial. El beta 2 se encuentra sobre todo en el músculo liso respiratorio y produce vasodilatación. Por eso van a ver ustedes que existe un fármaco para nebulizar asmáticos que se llama epinefrina racémica, porque esta se une al receptor beta 2 y como les digo, cuando las catecolaminas se unen al receptor beta 2, lo que hacen es reducir la vasoconstricción del músculo liso de las vías respiratorias y quitan el broncoespasmo. Vean qué importante y sepan que por eso es que existe la epinefrina racémica. Ahora, si estamos hablando que este sistema nervioso autónomo a través de las catecolaminas se une al receptor beta 1, me va a aumentar el gasto cardíaco y me va a aumentar la presión arterial. ¿Qué debo hacer? Dar fármacos que se llaman beta bloqueadores. Aquí es donde actúan los beta bloqueadores, miren jóvenes, a nivel de los beta 1. Y como son beta bloqueadores, los que no son cardioselectivos se van a unir al receptor al beta 1, pero también se van a unir al beta 2, miren, y dijimos que el beta 2 si está estimulado va a producir broncodilatación, pero si está cortado o inhibido, obviamente va a producir broncoconstricción. Y de aquí surge la famosa idea de que los beta bloqueadores no se pueden usar en pacientes asmáticos, porque si bien es cierto, bloqueamos el beta 1, pero también bloqueamos el beta 2 que vasodilata las vías respiratorias. Pues, ¿qué tenemos que usar? Cardioselectivos, que tengan efecto solo sobre beta 1 y nos vamos a ahorrar todo este problema. Bueno, ya vimos el segundo. Me gusta mucho el sistema nervioso autónomo, pero la verdad, jóvenes, el que más me gusta es el RAS, el sistema de renina-angiotensina aldosterona. Veámoslo acá. Este lo tenemos graficado acá. Hay varios estímulos que van a activar este sistema en el organismo. Lo primero que tienen que saber es que lo primero que libera el riñón es la renina. La renina se libera en forma de prorenina, pero la prorenina es inactiva, debe activarse para ejercer el efecto. Entonces, por eso se llama renina-angiotensina aldosterona. El primero que debe existir es renina. Si no existe renina, no va a existir angiotensina. Y si no existe angiotensina, no va a existir aldosterona. Por eso lleva un nombre así. Cuando nuestras células aferentes renales a nivel de la mácula densa detectamos un volumen de cloruro de sodio o que hay un volumen muy bajo, estas liberan renina. Mi riñón siente que hay poco volumen circulante en el cuerpo, ¿qué es lo primero que hace? Liberar renina. Va. Mi riñón en la mácula densa libera renina en forma de prorenina. La renina se activa en la circulación y entra en contacto con una enzima que es el angiotensinógeno. El angiotensinógeno, jóvenes, está en el hígado. Cuando estas dos interactúan, dan lugar a un decapéptido inactivo que es la angiotensina 1. En el pulmón, a nivel de los neumocitos tipo 2, aunque no exclusivamente, pero sí en el pulmón, es donde más existe esta enzima. Miren, la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina, una vez que ha detectado angiotensina circulante, va a convertirla en un hectapéptido activo.
que es la angiotensina 2. Vamos en el orden, miren, primero renina, ya llegamos a la angiotensina por todo este mecanismo, y la angiotensina tiene dos caminos a seguir. Agarra uno para unirse al receptor de angiotensina tipo 1 o agarra el otro para unirse al receptor de angiotensina tipo 2. Si mi angiotensina en forma habitual y normal, ¿qué va a hacer? Le gusta el primer lugar. Entonces mi angiotensina 2 se va a ir a acoplar al receptor de angiotensina 1. Cuando mi angiotensina 2 se acopla a este receptor, manda una señal potente, inmediata y muy severa al organismo que le dice crear vasoconstricción, hacer vasoconstricción de toda la vasculatura. Al haber vasoconstricción, vean todo el mecanismo secundario que se activa. Primero se eleva la presión arterial porque el diámetro del vaso se redujo. Como una vasoconstricción, mi riñón va a detectar que el volumen circulante es bajo nuevamente. Y ahora, como ya hay renina circulante, me va a liberar, en vez de la renina, aldosterona, sobre todo las glándulas suprarrenales. La aldosterona me va a inducir una liberación de hormona antidiurética y sodio. Entonces, el cuerpo, ¿qué va a hacer al tener aldosterona elevada? Me va a empezar a retener sodio, me va a empezar a retener agua. Como retiene sodio, como retiene agua, me va a aumentar mi volumen intravascular. Aparte de eso, hay una vasoconstricción importante sumado al efecto del aumento de sodio y agua. Imagínense, tenemos un paciente con aumento del volumen intravascular y que aparte tiene una vasoconstricción bien importante. Por esto, señores, me va a subir la presión arterial como no tienen idea. Y este es el mecanismo del RAS. Y por último, pero no menos importante, los mecanismos vasculares. Como les dije, a medida vamos aumentando en edad, somos menos capaces de distender, se calcifican el endotelio de las paredes del vaso sanguíneo y me permite menos elasticidad. Por lo tanto, mi radio y mi distensibilidad disminuyen, mis presiones van a ser altas a medida vayamos creciendo. Entonces, señores, si les expliqué cómo funciona no comer sal para evitar cómo funcionan los alfa bloqueadores 1, alfa bloqueadores 2, beta bloqueadores para disminuir la presión arterial, tengo la responsabilidad de enseñarles cómo funcionan los fármacos que inhiben el sistema de renina, angiotensina, aldosterona para reducir elevaciones de la presión arterial. Veámoslo. Nuevamente recapitulemos el sistema. Se liberó del riñón renina, se unió a la angiotensina que viene del hígado, formó angiotensina 1. El pulmón y el riñón liberó enzima convertidora de angiotensina que me dio lugar a mi angiotensina 2. Vean todos los efectos de la angiotensina 2. Aumenta la actividad simpática o sistema nervioso autónomo, aumenta la reabsorción de agua a través de la producción de aldosterona, potente vasoconstrictor y envía estímulo a la glándula pituitaria para que aumente los niveles de antidiurética. Todo esto se va a traducir en una retención importante de agua y sal que me va a aumentar mi presión arterial. Y aparte de esto, va a indicarle al riñón que mi volumen circulante es bajo y se va a volver a repetir todo el ciclo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o por qué existen fármacos para esto? Recuerden los fármacos que se denominan los YECAs. Recuerden los fármacos que se denominan YECA. Recuerden los fármacos que se denominan los ARA2 o antagonistas del receptor de aldosterona. Y recuerden los inhibidores de la renina. Si usamos un inhibidor de la renina, vamos a cortar este sistema de raíz y ya no se va a dar todo esto del final. Entonces, si queremos usar un fármaco antihipertensivo, podemos usar un inhibidor de la renina, como el sacubitrilo. Podemos también utilizar un YECA. ¿Qué es el YECA? Es el fármaco inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Actúa acá. Si me inhibe mi conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, esta nunca se va a unir al receptor AT1 o receptor de angiotensina 1 y producirme todo este efecto. Entonces, esta es otra familia de fármacos. Y les dije los ARA, incluso se llaman ARA2. ¿Qué hacen los ARAs? Se llaman ARA porque son antagonistas del receptor de angiotensina. ¿Qué hacen los ARA? Antes que la angiotensina 2 se una al receptor de tipo AT1, los ARA por antagonismo los bloquean y evitan que esta angiotensina se vaya a unir al receptor y cree todo este efecto. Y se llaman dos porque aparte de bloquear el 1,
tiene la facultad de unirse al receptor de tipo 2. Y sepan ustedes que cuando está estimulado el receptor de angiotensina tipo 2, este tiene, al contrario del 1, que tiene un potente efecto vasoconstrictor, fíjense que el 2 tiene un potente efecto vasodilatador. Entonces, si damos un ARA2, me va a bloquear la unión de la angiotensina al 1 y me va a estimular el acoplamiento al 2, lo que me va a causar vasodilatación. Ahorita acabamos de conocer los mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión arterial, por lo que va a ser fácil conocer los tratamientos. Definámosla. La hipertensión es el nivel de presión arterial en el que el tratamiento que se emprenda, jóvenes, disminuirá la morbilidad y la mortalidad de origen cardiovascular y, por supuesto, el beneficio será mayor al riesgo de no dar tratamiento. En pocas palabras, ¿se puede definir hipertensión arterial? No hay una definición universal o interesante. Esta definición solo me dice que es aquel paciente cuyos valores de presión, si no se tratan, le van a representar riesgo al paciente. Entonces, ojo, usted no puede definir a un paciente como hipertenso con una sola lectura, a no ser que le llegue en una emergencia hipertensiva. Estamos obligados a hacer mínimo 2 lecturas separadas, pero no podemos condenar a un paciente a tomar fármaco toda la vida con una sola lectura. Entonces, que les quede claro también. Una vez le leyeron presión arterial alta, no significa que sea hipertenso. Ya vamos a ver qué hay que hacer. Hay 2 categorías, la de la American Heart Association y de las guías europeas de cardiología. ¿Qué sucede y por qué no nos gusta tanto de las de la American Heart Association? Ustedes apréndanse las de su libro, que son estas, pero para que sepan también y no solo se vayan a los libros. Miren, esta decía que la persona tenía una presión normal cuando estaba abajo de 120/80. Pero ya lo categorizaban en el rango de presión arterial normal elevada si estaba de 120 a 129 la sistólica y menos de 80 la diastólica. Pero vean que para los gringos una persona ya es hipertensa si tiene arriba de 130 de presión arterial sistólica y arriba de 80 de presión arterial diastólica. Entonces, esto era hipertensión estadio 1 para ellos, de 130 a 139 de sistólica y 80 a 89 diastólica. Para los europeos, el valor de hipertensión arterial estadio 1 empezaba aquí, miren, con 140 para arriba, pero los gringos 140 para arriba ya lo definen como estadio 2, 90 para arriba ya es 2 para ellos, y arriba de 180 y 120 ya lo definen como crisis hipertensiva los gringos, y esto es realmente crisis hipertensiva, jóvenes, es aquel valor de presión arterial por arriba de 180 de sistólica y 120 de diastólica. Pero ¿qué pasa? Muy fácilmente vamos a englomerar un montón de gente como hipertenso, si apenas 130 para arriba ya es hipertenso y 80 de diastólica para arriba ya es hipertenso. Pues los europeos no les gustó esta definición y crearon esta es la traducción al español de las guías de la American Heart, las gringas. 120/80 normal, 120/129 elevada, menor de 80. Ya hipertensión estadio 1, arriba de 130 a 139, de 80/89, y ya 2 ellos lo definían de 140 hasta 179 y de 90 hasta 109. ¿Por qué? Porque de 180 para arriba y de 120 para arriba ya lo llaman crisis hipertensiva. Entonces los europeos dijeron, así de 78 millones de gringos que tienen hipertensión se van a ir a 140 si somos tan rigurosos y tomamos valores tan bajos como hipertensos. Y surge la clasificación europea. Los europeos la clasifican en 7 formas diferentes. El óptimo, que está abajo de 120/80, el normal, que va desde 120 hasta 129 y de 80/84, el normal, pero ya alto, que es el de 130 a 139, que recuerden que para los gringos este ya era hipertenso, y de 85 a 89. Definen el hipertenso 1 de 140 a 159 y de 90 a 99. El 2 de 160 a 179 y de 100 a 109. Y definen el grado 3 o crisis hipertensiva, siempre la sistólica arriba de 180, pero vean que para ellos la diastólica arriba de 110 ya es crisis. Y ellos meten un término importante, hipertensión sistólica aislada.
La hipertensión sistólica aislada se define cuando solo la sistólica está por arriba de 140, pero la diastólica está arriba de 90. Esto es común verlo en los viejitos, porque como les digo, a partir de los 55 años se van separando las presiones sistólicas y diastólicas porque se va calcificando el endotelio de la pared de la vasculatura. Véanlo en español. Lo mismo. Entonces son 6 categorías más la hipertensión sistólica aislada. Entonces para el europeo hipertenso ya es aquel que va arriba de 140 a 90, ¿verdad? Para el gringo de 130 a 80 ya es hipertenso. Pues por eso hubo la disyuntiva. Les dije claramente y nunca deben olvidarlo que no deben categorizar a un paciente como hipertenso con una sola medición. Y existen varios conceptos bien importantes. Lo que es la hipertensión de bata blanca, que es aquel paciente que no es hipertenso, pero que al llegar a un consultorio, ver el ambiente hospitalario, se estresa, libera catecolaminas, como ya les enseñé, y cuando ustedes le toman la presión está elevada. Entonces no lo van a condenar a que tome fármacos toda la vida por esa medición. Y está el hipertenso oculto o enmascarado, que es aquel que en el ámbito hospitalario o de consultorio está normal, pero en la casa salen altas. El hipertenso de bata blanca tiene poca probabilidad de ser hipertenso en realidad, mientras que el hipertenso enmascarado tiene una muy alta probabilidad de ser hipertenso. Doctor, ¿y entonces qué hago en estos pacientes? Bueno, para eso existen las mediciones de presión ambulatoria. Home blood pressure, medición de presión arterial en el hogar, y ambulatory blood pressure, medición de presión arterial ambulatoria. Si vamos a medir en casa la presión arterial, le decimos, bueno, señora, cómprese un aparato para la presión arterial y en la casa se la mide, se hace 3 mediciones. O le ponemos lo que comúnmente conocemos como mapa de presión arterial. Entonces le ponemos un esfingomanómetro que anda todo el día el paciente y le está midiendo presiones cicladas a lo largo del día. Eso es el mapa. Medición de presión. MAPA significa medición de presión arterial ambulatoria. Por eso es MAPA, medición arterial. Medición ambulatoria de presión arterial en español. Entonces, si usan una de estas dos técnicas para diagnosticar la presión arterial de su paciente, deben saber que para que sea hipertenso, si fue en el consultorio, lo citaron hoy, le dijeron, véngase el jueves para volverle a tomar la presión y vemos cómo está. Entonces, si es hipertenso en el consultorio, arriba de 140-90, es hipertenso cuando tenemos 2 o más mediciones. Si lo que hicimos fue un mapa de presión, si fue en el día, la mayoría de mediciones, la presión arriba de 130-85 define al hipertenso. Si fue en la noche, la presión arriba de 120-70 define al hipertenso. Vean que en las noches, para ser hipertenso, se necesitan valores más bajos. Y si fue durante el promedio de 24 horas, si están usando un mapa de presión, el promedio arriba de 130-80 les dice que es hipertenso. Si lo que usaron fue mediciones en casa, cuando sacan los promedios de medición en casa y les dan arriba de 135-85, significa que es hipertenso. Entonces, recapitulando, no pueden diagnosticar hipertensión a un paciente con una sola medición, necesitan 2. O hacen 2 en el consultorio o en el hospital en días separados, o le ponen o le indican que se mida la presión en casa 3 veces al día y hacen un promedio de esas mediciones, o le ponen el mapa de presión y sacan el promedio. Si con estas 3 tenemos estos valores, entonces, como se les categorice así, entonces ahí sí, ya estamos claros que el paciente presenta hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Bueno, habiendo visto esto, veamos ahora otra parte de lo que es el diagnóstico. ¿Cómo clasifican a la hipertensión arterial? Deben tener muy presente y muy claro que las personas pueden ser hipertensas de forma esencial o idiopática, sobre todo los pacientes adultos, y es cuando la presión arterial es constantemente elevada, pero no tienen una causa que desencadene esta elevación. 85 a 90% de los casos y sobre todo en viejitos o personas mayores, pero también existe, miren, jóvenes, la secundaria, 10 a 15% de los casos, y se llama secundaria porque es secundario a una causa, una enfermedad del riñón, un feocromocitoma. Hay diferentes causas de enfermedad de hipertensión arterial que son causas que elevan la presión arterial, y corrigiendo esas causas se corrige la presión arterial, mientras que la primaria no se encuentra una causa que explique por qué la presión subió.
y lo que hay que hacer es tratar directamente la presión arterial. Entonces recuerden siempre, existe hipertensión primaria o esencial, que es la de los adultos, y la secundaria. La primaria, esencial o idiopática es la del 90% de la población y se da en muchos jóvenes. Hay jóvenes que no tienen una causa secundaria y la secundaria se da en los viejitos porque tienen muchas comorbilidades. ¿Cuáles son las causas secundarias de hipertensión arterial? Como les dije, hay causas renales, los pacientes que tienen enfermedad renal poliquística, que tienen tumores en los riñones y hay algunos tumores que producen renina, miren, o los que tienen enfermedad renal crónica. Para todos ustedes han visto que los enfermos renales crónicos llegan con unas presiones sumamente elevadas y que a la vez es sumamente difícil de tratar. Bueno, esa es una causa secundaria. O perdió el riñón por la presión, pero si no, son hipertensos producto de su enfermedad renal. Causas renovasculares, ya he visto yo pacientes con displasia fibromuscular como causa. Las causas suprarrenales, que sobre todo son los tumores productores de catecolaminas o los síndromes de Cushing o aldosteronismo primario, coartación de la aorta porque modifica las distensibilidades de los vasos sanguíneos. Miren qué importante, ¿ven? La apnea obstructiva del sueño. Yo les podría decir que en los pacientes de 40, 60 años hipertensos que no logran controlar la presión arterial, háganle un estudio del sueño. Lo más seguro es que y que son medio gorditos o de cuello corto o que roncan mucho por la noche. Háganle un estudio del sueño y van a ver que tiene apnea obstructiva del sueño. Le pueden dar 100 fármacos para tratar la presión arterial, pero si no corregimos una causa secundaria, no vamos a lograr controlar la presión arterial. Este cuadro es el 271.3 de su libro para que lo vean a detenimiento ahí. ¿Cómo es la medición adecuada de la presión arterial? Antes de esta forma se hacía, miren, el 273 Heiser determinó esta forma para medir la presión arterial. Quiero señalarles acá, porque veo que el efigmomanómetro está en la muñeca, que el peor lugar para medir con un efigmomanómetro digital la presión arterial es la muñeca. Si van a usar digitales, usen de brazo, no de muñeca. Luego vean que hay una variedad de efigmomanómetros de tamaño del manguito. Esto es importante, señores. He visto pacientes que por usar manguitos muy pequeños, las mediciones de la presión arterial salen sumamente elevadas. Le damos fármaco intravenoso para corregir la presión arterial, se hipotensan. Cuando nos damos cuenta, era porque el manguito era muy pequeño. También he visto gente que usa manguitos muy grandes, por lo tanto salen con hipotensión. Se les ponen aminas vasoactivas para mejorar la hipotensión y se terminan infartando porque no era que la presión estaba baja, era que el manguito era inadecuado. ¿Por qué les digo esto? Porque tienen que asegurarse que el manguito sea adecuado. Y deben pedirle a su paciente que esté en un ambiente cómodo y en silencio. Si le van a tomar la presión a su abuelita, siéntenla en el patio de la casa, en el corredor. Abuelita, sentate 5 minutos a 15 minutos. No vayas a tomar café, no vayas a tomar coca, no te vayas a poner a barrer, a trapear. Quiero que estés relajada durante 5 a 15 minutos para poderte tomar la presión. Si es en su consultorio, lo mismo. Va a llegar el paciente a la emergencia o al consultorio, le dan 15 minutos para tomar la PA y hagan por lo menos 2 mediciones, pero lo ideal deben ser 3, una en cada brazo y después lo paran y después de estar el paciente parado uno a 2 minutos, le toman la presión para ver que no haya cambios ortostáticos. Entonces son 3, ¿por qué? Brazo izquierdo, brazo derecho y 2 minutos después de ponerlo sentado o de pie. El brazalete estándar mide de 12 a 13 centímetros de ancho y 35 centímetros de largo. Lo que se deben asegurar es que dividir en 3/3 el brazo y que el efigmomanómetro les cubra 2/3 de esos 3. Y luego cuando le den la vuelta, que por lo menos puedan introducir 2 dedos entre el manguito y la piel. Eso les indica que la posición es adecuada. Deben posicionarlo a nivel del corazón, por eso es que la mayoría lo tomamos acá con el paciente sentado, y deben tener el brazo sobre una superficie apoyándolo para que no vaya a haber contracción muscular. Se detecta en la fase 1, que es el ciclo sistólico, y la fase 5 de Korotkov para la presión arterial diastólica. Debe medirla en ambos brazos y de pie. ¿Cuál va a utilizar? La de mayor valor. Nunca vaya a quedarse, no mires que con usted voy a ser bueno y le voy a tomar la de baja. No, siempre usen la más alta independientemente de dónde la tomen, ¿ok?
Aparte de esto, ¿qué más van a hacer con un paciente hipertenso que le diagnostican por primera vez en el puesto de salud o a un familiar suyo? Bueno, van a ver cuánto tiempo lleva de ser hipertenso, si ha tenido tratamientos previos para ver qué se hizo mal. En la mayoría de casos están maltratados. Si hay antecedentes familiares, no vale la pena repetir que es consideración genética, antecedentes alimenticios, psicosociales y otros factores de riesgo. Y siempre jóvenes, busquen manifestaciones clínicas de hipertensión secundaria. Cuadro 271.5, y siempre en el cuadro 271.5 de su libro les habla de los aspectos del examen físico. Vean el peso, ya les dije, la obesidad y el sobrepeso es importante. ¿Y cuál es el valor alarmante? Saben ustedes que para el 2020 el 60% de índices de obesidad y sobrepeso va a estar concentrada en 6 países de América. Y dentro de estos 6 países de América, Guatemala forma parte. Hay un escrito que también lo busqué cuando estaba realizando esto de la Organización Panamericana de la Salud del 2021, donde les dice que hay 6 países en los que va a girar en los mayores índices o porcentajes de obesidad a nivel mundial, y pueden creer que dentro de los 6 principales se encuentra Guatemala como único país de Centroamérica. Entonces es muy alarmante, es de prestar mucha atención a esto, ¿verdad? Porque sí tenemos muchos índices de obesidad. Eh, entonces, la constitución corporal es importante, van a tomar la presión en ambos brazos, la presión de pie. Hay que hacer examen de fondo de ojo de la retina porque pueden haber cambios tempranos, aunque no tenga ningún síntoma, ya puede haber retinopatía hipertensiva, y retinopatía hipertensiva ya es un daño de que hay lesión microvascular. Veamos los pulsos, busquemos soplos, siempre buscando causas secundarias, ¿verdad? Cualquier signo de hipertensión secundaria nos va a ayudar. De igual manera, cuadro 271.5. ¿Qué estudios de laboratorio vamos a hacer? Vean el cuadro 271.6, y este es básico, pero me gusta. Pues, ¿qué le van a pedir a todo paciente hipertenso? Van a pedirle un análisis con sedimento de orina para ver si ese riñón no está botando proteínas. Van a pedir proteínas en orina, van a medir creatinina y nitrógeno de urea. En cuanto al riñón, van a medir el sodio, recuerden que ya hablamos del sodio, van a medir potasio para ver la función de la aldosterona, y van a pedir el calcio sérico. Las dietas ricas en potasio y calcio ayudan a revertir el efecto de la hipertensión arterial. Y la hormona estimulante de la tiroides. Como causa secundaria, es cierto, los mandé a leer al libro, pero miren acá, el hipertiroidismo o hipotiroidismo son reguladores de la presión arterial. Por eso van a medir hormona estimulante de la tiroides. La glucosa para ver si tiene síndrome metabólico, el colesterol, HDL, LDL y triglicéridos. Y por supuesto un hematocrito. Van a hacer un electrocardiograma para ver si hay datos de crecimiento ventricular izquierdo. El EKG siempre debe estar, y la radiografía del tórax para ver que no haya cardiomegalia. ¿Ok? Visto esto, entonces, esto, jóvenes, es importante porque en base a esto van a calcular el riesgo cardiovascular de su paciente. Ya hablamos de epidemiología, de definición, de causas secundarias, de perfil diagnóstico, de laboratorios diagnósticos. Hablemos ahora, entonces, de tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar a la abuelita, al vecino o a los familiares con hipertensión arterial? Existe un tratamiento que es no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Si yo uso el segundo, por fuerza tengo que haber usado el primero o estar usando el primero, pero sí tengo la ventaja de poder tratar un par de semanas con el no farmacológico antes de pasar al farmacológico. Pero deben grabarse la idea de que nunca va a existir un farmacológico sin que ustedes le hayan enseñado a su paciente a hacer el no farmacológico. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento no farmacológico? ¿Qué le van a decir a esa abuelita que es hipertensa? Bueno, abuelita, mira, yo te voy a enseñar ahorita qué es lo que tenés que hacer para que tu presión arterial no esté tan alta. ¿Por qué, hijo? Porque tal vez con esto, abuela, vamos a lograr quitar un fármaco para la presión arterial, o vamos a lograr mejorar tu presión arterial sin el uso de dosis tan altas de fármacos. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos? Mira, papá, fíjate que ya te tomé 2 veces la presión arterial y las 2 veces sale alta. Hijo, ¿y qué voy a hacer? Bueno, mira, vamos a probar con tratamiento no farmacológico, papá, a ver cómo te va. ¿Qué le van a decir? Mira, papá, tenés que ponerte a dieta.
tenés que por favor perder 1 kilo de peso al mes. Esto es a la abuela, al papá, al hermano, al primo o a cualquier paciente que tengan con hipertensión arterial. Pierda peso, baje 1 kilo al mes. Esto le va a reducir hasta 5 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y de 2 a 3 de diastólica. Use dieta saludable. Hay una dieta que yo le recomiendo a mi paciente que es la dieta DASH. Esta está en internet. Les dice Harrison que existe y es para disminuir el consumo de sodio. No deben consumir más de 1.000 miligramos al día de sodio y deben consumir más o menos 3.500 miligramos de potasio al día. Recuerden que consumir potasio y calcio baja los niveles de hipertensión. Disminuir el consumo de sodio mejora los valores de presión también. Entonces, mira, papá, buscate la dieta DASH. Mira, abuelita, buscate la dieta DASH. Está en internet, está en PDF, la descargas y la seguís. Y enséñale a comer sal y a no comer sal. Pues ingesta de alcohol, papá, bájale a la cerveza, ya solo por mucho, pero preferiblemente 0 alcohol o 2 cervezas al día. Abuela, nada más que una cerveza al día, nada más de esto. Y la actividad física. Deben exigirle a su paciente, a su papá, que empiece a hacer actividad física. Deben pedirle 90 a 150 minutos, esto es a la semana, perdón. Mínimo debe hacer 30 minutos al día para que sean 150 minutos a la semana. Pero mínimo debe hacer 30 minutos al día para que sean 150 minutos al día. Y yo aprendí mucho del doctor Moreira, que una pregunta que él nos hacía en clases, bueno, ya me dijo que tengo que hacer ejercicio, José Pablo, pero si yo estoy amputado, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Pues no es solo decirle al paciente que haga ejercicio, es enseñarle cómo debe hacer ejercicio. Por ejemplo, si su papá pasa muy ocupado y no puede hacer los 3 días de la semana, papá, entonces ya no hace nada más 3, pero ya no me vas a hacer 30 minutos, me vas a hacer 1 hora de los 3 días a la semana que hagas. Abuela, a vos no te voy a pedir que corras, no te voy a pedir tal cosa, ¿no? Entonces empiece a decirle a la abuelita qué ejercicios aeróbicos y cardiovasculares puede hacer. Pues es parte de la educación, no solo mandarlos a hacer ejercicio, es enseñarles cómo. 30 minutos al día por 5 días, si no puede 30 minutos, al menos 3 al día, pero ya 1 hora. Enseñarles qué tipo de ejercicio debe hacer y que sea un ejercicio cardiometabólico. Si usamos cualquiera de estas 4, por ejemplo, si su papá está en 150-90 y usted logró que perdiera peso 1 kilo al mes y le bajó por esos 5 de la sistólica, ya llegó a 145. Si dejó de beber, ya le bajó a 100, le bajó 4 más, ya está en 141. Y si se puso a hacer ejercicio, ya le bajó, póngale 3, ya pasó a 138, miren, de sistólica. Sin haberle dado un fármaco, su papá ya mejoró la presión arterial. Por eso, señores, el doctor Gebhard en esta parte ya los hizo expertos con respecto a lo que es el riesgo cardiovascular y cómo evitarlo. ¿Estamos claros? Esto es muy importante, por favor, el tratamiento no farmacológico. Como acaban de recién diagnosticar a su papá hipertenso, perdón que les ponga al papá de su amiga lo acaban de recién diagnosticar hipertenso o al suegro, entonces, mire, suegro, le tengo que hacer todos los exámenes que les acabo de enseñar porque necesito calcularle su riesgo cardiovascular. Entonces, como les dije, si ustedes logran cumplir tratamiento no farmacológico, van a tener esa reducción. Pero si ya no pudieron con tratamiento no farmacológico y a este tratamiento le agregan el farmacológico, van a lograr reducir con cualquier familia de medicamentos de 10 a 12 de sistólica y 5 a 6 de diastólica. Y si ustedes logran meter a su paciente en metas de presión arterial, van a reducir de un 30 a un 45% el riesgo de un derrame cerebral, de un 12 a 16% una insuficiencia cardíaca. Miren, y control de la presión arterial es la intervención individual más efectiva para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Por esto, señores, es sumamente importante. Bueno, mire, suegro, ya le hice todos los exámenes de laboratorio, ahora le voy a calcular su riesgo cardiovascular. Existe el Atherosclerotic Cardiovascular Disease o calculadora de riesgo aterosclerótico cardiovascular que pertenece a la AHA, a la American Heart, y pues se usa estas ecuaciones. Su suegro es hombre, tiene 55 años, no es afroamericano, sino que es blanco,
tiene 300 de colesterol, tiene un HDL bajo, tiene una presión arterial en 150, habíamos dicho, usa tratamiento, no es diabético, pero sí fuma. Con todo esto, si lo meten en esta calculadora, les va a predecir un riesgo cardiovascular. Esto es para el gringo, lo que les gusta al gringo, el ESCVD. Ahora, el europeo usa el SCORE. El SCORE es el que prefieren ellos, o tanto Estados Unidos como europeos usan el Framingham. Entonces, su suegro tiene, este es el Framingham modificado de Gustinoni. Su suegro tiene 55 años. Suegro, venga, le vamos a calcular el riesgo cardiovascular. Mire, usted tiene 55 años. ¿Usted es fumador o no fumador? Es un varón. Esta misma tablita existe para las mujeres. Su suegro es un varón de 55 años que fuma. Entonces se van, ya no se salen de los no fumadores y se van al fumador. Tenía 150-90 de presión arterial. Entonces, 55 años, fumador, con presión de 150-90. Está aquí, miren, de 140-159 y de 90-99. Bueno, suegro, usted viene en esta segunda línea, mire, y como es fumador. Ahora, ¿cómo estaba el colesterol total de su suegro? Es 220. Entonces, ya sabemos que tiene 55 años, que es fumador, que está en esta línea, y si tiene 220 de colesterol, aquí está su suegro. Miren, tienen un riesgo cardiovascular de 14 puntos en riesgo cardiovascular. ¿Para qué es importante esto? Porque esto va a dictar cómo van a manejar la presión arterial de su suegro. Entonces, le pidieron rayos X, le pidieron EKG, le pidieron laboratorios. Ahora le están calculando el riesgo cardiovascular. Si les gusta lo americano, pueden usar el Atherosclerotic Cardiovascular Disease, la calculadora de riesgo cardiovascular aterosclerótico. Pueden usar el score de riesgo de Framingham, y si les gusta más lo europeo, pueden usar el que se llama SCORE, así se llama, SCORE. Entonces, una vez que han hecho todo esto, van a clasificar al suegro en bajo riesgo, en riesgo moderado, en alto riesgo o en riesgo muy alto. Entonces, esto es de tomado de la guía, pero para los que nos dificulta un poco el inglés, les traje también el español para que puedan verlo en español. El suegro va a ser riesgo bajo si el riesgo cardiovascular que le calculé está menor de 1 o el Framingham menor de 5. Va a tener riesgo moderado si el score está mayor a 1 y menor a 5 o el Framingham de 5 a 9. Va a tener un riesgo alto si tiene ya marcadamente algún trastorno de dislipidemia familiar o ya sabemos que la hipertensión es grave. Grave es aquella que estuvo arriba de 180 a 110. Dislipidemia grave es que tenga más de 320 de colesterol total o más de 240 de colesterol de baja densidad. Pero si tiene cualquiera de estos, ya está en riesgo alto. Si es diabético, ya sea 1 o 2, pero le hicieron todos los estudios y no tiene retinopatía diabética, no tiene nefropatía diabética, no tiene enfermedad arterial periférica por diabetes, no tiene enfermedad renal y su score le salió de 5 a 10. Entonces el suegro tenía 19 y es diabético, entonces el suegro está en riesgo alto. Y el muy alto es el que ya tuvo una complicación de enfermedad cardiovascular, aparte de que ya tuvo una complicación de enfermedad cardiovascular, que son las 5 que hablamos al inicio, es diabético 1 o 2, que tiene afectación de órgano diana, como por ejemplo está filtrando proteínas, tiene problemas en los ojos ya o en las piernas, la neuropatía diabética, o que tiene enfermedad renal crónica grave o que el score le dio arriba de 10. Entonces, estos son muy alto, alto, moderado o bajo. En moderado se encuentra la mayoría de la población, pero ya vieron que el caso hipotético del suegro está alto y muy alto es la mayoría de los pacientes que consultan al Roosevelt. ¿Por qué es importante esto? Porque después de haber visto todo esto, vamos a ver ahora cuál va a ser la pauta del tratamiento en nuestro paciente. Las guías recomiendan 4 fármacos iniciales como grandes familias para iniciar el tratamiento. Cuando les hago esta pregunta, normalmente no lo saben. Entonces, hoy lo van a saber. ¿Cuáles son los 4 familias de tratamientos para tratar la diabetes mellitus? Los diuréticos tiacídicos, es un diurético. El diurético va a disminuir el volumen circulante. Ya hablamos de que el volumen circulante es un factor que desencadena hipertensión arterial. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ya les enseñé que bloquean el sistema del RAS. Los ARA2, ya les enseñé también que bloquean el sistema del RAS. Y recuerden que dentro de los
Dentro de los factores existían los mecanismos vasculares y dentro de los mecanismos vasculares estaba la distensibilidad de las arterias. Aquí ayudan los calcioantagonistas que producen vasodilatación del músculo liso. Entonces, estos cuatro son los pilares del tratamiento para tratar la presión arterial. Vean que no están los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son segunda línea y para un grupo específico de pacientes. En estos cuatro, su papá, su suegro, su abuelita debe tener alguno de estos cuatro o combinación. ¿Quién debería de tener solo uno? Su abuelita. ¿Quién debería de tener combinación? Su suegro o su papá. Y ahorita vamos a ver por qué. Doctor, ha hablado mucho del tratamiento no farmacológico, de los laboratorios, del cálculo del riesgo. ¿Por qué? Señores, porque eso va a depender. Si su paciente tiene presión arterial normal alta, que ya la definimos por este valor, es importante empezar a trabajar ahí. Y le van a decir a su paciente que modifique el estilo de vida. Ya les enseñé dieta DASH, ya les enseñé el alcohol, el ejercicio y la pérdida de peso. Tienen que enseñarle desde que es normal, alto, que empiece a modificar estilo de vida. Y solo vamos a tratar a este paciente con fármacos cuando es de muy alto riesgo. Miren, cuando está en esta categoría de muy alto riesgo. Por eso es que antes de empezar tratamiento para presión arterial deben calcular el riesgo de su paciente, porque quizás no le van a dar tratamiento porque está en este punto, pero qué tal que su paciente es un paciente de muy alto riesgo. Ahí, señores, le van a dar tratamiento. Como el señor, su suegro, que está de 150 a 90, pues cae en el grado de hipertensión 1. Suegrito, haga 3 meses o de cambio de estilo de vida y lo vamos a ver nuevamente para ver. Solo le van a iniciar al suegro tratamiento de una vez sin esperar el tratamiento no farmacológico y mezclándolo, porque ya les dije que no puede ir farmacológico sin farmacológico. Solamente le vamos a iniciar si el riesgo es alto. Recuerden que el perfil del suegro dio alto, entonces al suegro, aunque sea grado 1, le tenemos que mandar a cambiar estilo de vida, pero debemos iniciarle de una vez antihipertensivo. Miren, porque tiene un riesgo alto, no digamos si tiene un riesgo muy alto. Si el riesgo era bajo o moderado, solo le vamos a dar tratamiento luego de que a pesar del cambio de estilo de vida en 3 meses, no logramos controlar la presión arterial. Ahora, si su paciente cae en grado 2 de hipertensión de 160 a 169 y 100 a 109, aquí sí todos deben recibir tratamiento. Miren, jóvenes, cambio de estilo de vida y tratamiento con drogas de una vez. Le vamos a tomar medición de presión arterial y vamos a reevaluarlo en 3 meses. Pero realmente 3 meses es mucho tiempo. En 2 semanas ustedes ya pueden ver el efecto de un fármaco antihipertensivo en su paciente y también de un fármaco para tratar diabetes, lo pueden ver en menor tiempo y no necesariamente como las guías recomiendan hasta los 3 meses. Lo pueden ver en 15 días, un mes y ya van a tener resultados. Si es el grado 3, ni hablar, va a este igual, tratamiento inmediato y cambios en estilo de vida. Entonces, por eso es importante hacer los exámenes de laboratorio, categorizarlo de acuerdo al score de riesgo y categorizarlo en una de estas categorías de presión arterial. Entonces, el que está normal alto, estilo de vida y si solo si es muy alto riesgo, tratamiento. El grado 1, cambio de estilo de vida y solo si está en alto o muy alto riesgo, tratamiento. Si en el seguimiento no mejoró con el estilo de vida, pues ya tenemos que darle fármaco al suegro. Grado 2 y grado 3 ya llevan la combinación de fármaco y estilo de vida. De acuerdo. Hemos hablado y vean lo que las guías recomiendan. Se recomienda por eso les digo que la mayoría de pacientes está maltratado o la combinación de fármacos no es correcta. Se recomienda como tratamiento inicial el uso de combinación de 2 fármacos. En la hipertensión que es grado 2 para arriba, ya debe usar 2 fármacos o aquella presión arterial que esté 20 de sistólica por arriba de lo normal o 10 de diastólica arriba de normal, ya debemos usar 2 fármacos. Entonces, ¿cuáles los de primera línea? Vean este esquema que me gusta mucho, que es los pasos a seguir para iniciar la terapia. A su suegro, como era alto riesgo, tenemos que darle tratamiento. Dijimos que a su suegro y a su papá era terapia combinada, porque miren, ahora las guías recomiendan terapia inicial combinación dual de 2 fármacos. ¿Cuáles pueden ser esos 2 fármacos? Los 4 que ya dijimos que eran primera línea. YECA, ARA2, estos es YECA o ARA2, nunca juntos, jóvenes, más
bloqueador de canales de calcio o YECA o ARA más diurético, siempre mezclando un YECA o un ARA que debe llevarlo siempre, a no ser que haya contraindicación, mezclándolo con cualquiera de los otros de primera línea. Y la única que va a tener un solo fármaco probablemente es la abuelita. Solo vamos a usar monoterapia en pacientes hipertensos tipo 1 de bajo riesgo, cuya presión está menor de 150 o en los muy ancianos, arriba de 80 años o pacientes frágiles que con bajones de presión se van a caer y se van a fracturar. Si la combinación del suero y la terapia no farmacológica al mes no les mejoró, le van a agregar, van a pasar al paso 2, que es la triple combinación. Pero para pasar a este, deben haber llegado la combinación de esto al máximo de la dosis permitida. Si llegaron al máximo de la dosis, la terapia no farmacológica no mejoró, pasan al paso 2, donde YECA o ARA más la mezcla de los otros dos. Si con esto no mejoró a dosis tope, pasan al paso 3, que es triple combinación más espironolactona. Pero si ya tienen la definición de hipertensión refractaria, es el uso de 3 fármacos o más, y dentro de estos 3 fármacos, uno es diurético. Eso es, así se define hipertensión refractaria. Y cuando ya hay hipertensión refractaria, ya agregamos espironolactona. Pero nunca olviden, para hacer este paso al paso 2 o del paso 2 al 3, descartar causas secundarias. Y los beta bloqueadores solo están indicados para casos de falla cardíaca, angina, infarto al miocardio, fibrilación auricular, mujeres jóvenes o embarazadas, porque los YECA y los ARA no se pueden usar en embarazadas. Ahora, si el paciente tiene enfermedad arterial coronaria de base, ahí sí, miren, los beta bloqueadores se constituyen en primera línea. Entonces, beta bloqueadores no son primera línea, están reservados para estos pacientes, pero si ustedes tienen alguno de estos pacientes, entonces ahí sí, los beta bloqueadores se convierten en primera línea de tratamiento. Miren, ya les dije que son pacientes con falla cardíaca, con angina, luego de un infarto, con fibrilación auricular, mujeres jóvenes o embarazadas. Y si tienen un paciente, este es un paciente que es con enfermedad renal crónica, miren que estas presiones son sumamente difíciles de tratar, siempre un YECA o un ARA más un beta bloqueador, o un YECA o un ARA más un diurético. Este diurético, en este caso, sí puede ser la combinación de tiacídico más diurético de ASA. Es lo que cambia, porque les dije que de las primeras 4 familias que existen, es diurético tiacídico, pero y el beta bloqueador no es primera línea. Beta bloqueador se convierte en primera línea en las patologías que hablamos, y el diurético de ASA se convierte en primera línea en los pacientes enfermos renales crónicos. Solamente para ejemplificar eso, estas 3 gráficas. Estas son las familias de fármacos. Recuerden que les dije diuréticos que son diuréticos tiacídicos, son los de primera línea, la hidroclorotiazida o la clortalidona. Este da mucha hipopotasemia, mucha hiponatremia. Los viejitos hiponatremian bien fácil y deben tener cuidado en los pacientes diabéticos. Los de asa de gene, furosamida, bumetanida también es uno. Los antagonistas de la aldosterona, los que tenemos acá, y los retenedores de potasio. Esto también está en su libro de texto. Beta bloqueadores, recuerden, como les dije, los cardioselectivos no nos debe dar miedo que van a actuar a nivel del receptor beta 2. Atenolol, metoprolol, y los que más usamos actualmente son nebivolol y bisoprolol. Nebivolol y bisoprolol. Los no selectivos, como el propranolol y el labetalol, estos sí pueden ir al beta 2, y los de acción alfa y beta combinada, labetalol y carvedilol. Miren, acción alfa y beta combinada, labetalol y carvedilol. Cualquiera pueden usar para tratar la presión arterial, solo que si es asmático, mejor un cardioselectivo, que son atenolol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol. Los inhibidores del YECA, captopril, lisinopril, ramipril, pero el más comúnmente usado, enalapril. Entonces, enalapril es el que más utilizamos. El principal efecto adverso de estos es hiperpotasemia. Miren, antagonistas de receptores de angiotensina tipo 2, los sartán, valsartán, candesartán. Los que mayor evidencia tienen, valsartán y candesartán. Cualquiera de estos está bien para sus pacientes. Principal efecto adverso, la hiperpotasemia. ¿Por qué estos dos dan hiperpotasemia? Porque recuerden que están bloqueando la aldosterona.
Y cuando la aldosterona está baja, hay un hipoaldosteronismo secundario. Y como efecto de este hipoaldosteronismo secundario, recuerden que la aldosterona es el principal mineralocorticoide del organismo y el principal regulador de este es el potasio. Al estar baja la aldosterona, el potasio se va para arriba. Entonces causamos un hipoaldosteronismo secundario y por eso hay potasio alto. Y los inhibidores de la renina, el alisquireno, eso ya les dije cómo funcionan y por qué vimos al inicio el mecanismo fisiopatológico. Los antagonistas del calcio, ¿verdad? Y ojo con los que usan minoxidil para hacer crecer la barba, vasodilatadores directos. ¿Cuáles son las metas de presión arterial en mi paciente? Bueno, de acuerdo a la patología que mi paciente tiene, van a ser las metas. Si es diabético, todas las patologías en general les piden que bajen la presión arterial por debajo de 130/80. Todas en general deben estar por debajo de 130/80 de presión arterial. Hay casos específicos como aquellos que tienen síndromes aórticos agudos, donde debe estar abajo de 120/80. Y aquí es un cuadro donde les mezcla por la comorbilidad con fármaco de hipertensión de preferencia. Como les dije, el que tiene cardiopatía, ya el beta bloqueador se convierte en primera línea. Igual el que tiene falla cardíaca, el beta bloqueador se convierte en primera línea. El de enfermedad renal crónica, YECA, ARA, beta bloqueador, diurético. Aquí ya podemos usar el diurético de tipo de ASA y miren que el beta bloqueador es bien importante porque es el único fármaco para la presión arterial que no se hemodializa, no se borra, no se barre cuando se dializa al paciente. Los diabéticos, cualquier medicamento de primera clase y sí o sí, si tiene albuminuria, un YECA o un ARA2 para evitar que siga con albuminuria, ¿verdad? Y así cada uno. Para la hipertensión refractaria, espironolactona. Hasta aquí, jóvenes, revisen cómo está tratado su suegro, su papá, su abuela, porque debe tener los 4 fármacos de primera línea. ¿Qué es lo que sucede? Llegan con 2, con 3 fármacos, pero ninguno está a dosis óptima y ya dieron el siguiente paso. No. Terapia dual, llevarla a la dosis tope de esos fármacos para dar el siguiente paso. Corregir causas secundarias previo a dar el segundo paso. Solo los viejitos o de muy bajo riesgo en categoría 1 deben tener monoterapia. De ahí todos los demás, las guías recomiendan iniciar en terapia dual con los 4 fármacos que son de primera línea. Entonces, si no tiene ninguna enfermedad y está con beta bloqueador, está tratado mal porque no es primera línea. ¿De acuerdo? Pues deben evaluar esto. Y ahora, en forma muy breve, vamos a hablar de lo que es la crisis hipertensiva. Esto es lo que a diario vemos en la emergencia, aquellos pacientes que llegan con valores de presión excesivamente altos y tenemos que manejarlos hospitalariamente. Para hablar de crisis hipertensiva deben tener 2 cuadros clínicos separados. La emergencia hipertensiva, que la emergencia hipertensiva se caracteriza porque hay un daño a un órgano diano, ya existe daño, hizo que el paciente sangrara de la cabeza, hizo que el paciente se infartara, le dio edema agudo de pulmón, le hizo falla renal, lo dejó ciego. Hay un daño a un órgano diana, por eso es una emergencia. Cuando es emergencia siempre debe tratarse con fármacos por la vena. Urgencia es aquel que solo llegó con valores de presión arterial, que ya les dije, para los gringos arriba de 180 sobre 120 y para los europeos arriba de 180 sobre 110. Llegó en este valor de presión o por arriba, pero no tiene daño a órgano diana. Eso lo hace diferente a la emergencia. La emergencia se trata con fármaco intravenoso, la urgencia con fármacos orales y se manda a la casa. Y la falsa crisis hipertensiva, que llegan porque están con cocaína, acaban de inhalar cocaína, estuvieron consumiendo bebidas energizantes, estuvieron ante una situación muy intensa de estrés, tienen un dolor muy intenso. Esas son las falsas crisis hipertensivas y hay que controlar todo eso previo a categorizarla realmente en una crisis. Pero llévense estos 2 conceptos claros. 180 de sistólica, 120 de sistólica para los gringos, 180 de sistólica y 110 para los europeos define la crisis hipertensiva. ¿Cuáles son los órganos afectados o órganos diana? Las emergencias neurológicas. El 85% de las complicaciones neurológicas es un SB isquémico. El 15%
es un SB hemorrágico, y otros pueden llegar nada más con encefalopatía hipertensiva, llegan con una cefalea sumamente intensa o llegan con vasoconstricción de los vasos sanguíneos por cefalea intensa. Pero si le llegó con SB por la presión, le llegó con sangre por la presión o con encefalopatía, ya es una emergencia, ¿verdad, jóvenes? A nivel cardíaco, se infartan o llegan en falla cardíaca aguda o edema agudo de pulmón. A nivel vascular, llegan con lo que se denomina síndrome aórtico agudo. El síndrome aórtico agudo está definido por 3 patologías. Se disecó la aorta, miren, se rompió la íntima y se disecó la aorta. Se hizo un hematoma al interior de la vasa vasorum y de la capa muscular del vaso sanguíneo, o se hizo una úlcera en el endotelio que penetró, porque son presiones muy elevadas. Cualquiera de estas 3 en la aorta representa un síndrome aórtico agudo. Los pacientes se quejan de un dolor sumamente intenso en la región anterior que se va a la espalda, hay disociación de los pulsos y el lactato está para arriba. Pedimos un Doppler o un angiotac y nos da este reporte. Aquí es la única indicación donde inmediatamente tenemos que bajar por debajo de 120, miren, y la frecuencia cardíaca. Hay daño renal también como emergencia, y hay que tener cuidado, como les dije, con las emergencias hipertensivas secundarias a aumento de la actividad simpática. Cuando retiran fármacos antihipertensivos de corta acción, hay un rebote excesivo porque los fármacos antihipertensivos están unidos a los receptores y están bloqueando la unión de las catecolaminas. Dejan de tomar el fármaco, se liberan todos esos receptores y se unen todas esas catecolaminas y da un estallido de la presión arterial. Agente simpático mimético, es verdad que es lo que estamos hablando, los pacientes que toman fármacos para la gripe, para la tos. Ojo con esto, los antidepresivos y los antihistamínicos, pacientes que tienen feocromocitomas o tumores productores de catecolaminas y cuando tienen difusiones autonómicas. En el embarazo también existen las emergencias y es la denominada preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de HELP, que con regularidad las vemos. Urgencia, o sea, sin daño a órgano diana, hay que iniciar tratamiento, reiniciar si la había abandonado o modificar porque definitivamente está siendo inefectivo. O titular la dosis. Este no requiere ingreso y se puede manejar ambulatorio. Pero nunca que le llegue un paciente que debute con crisis hipertensiva, sí o sí, aunque solo sea una vez, se tiene que ir con fármaco antihipertensivo. Emergencia, se debe reducir la presión arterial de 20 a 25% en la primera hora y un 5 a 15% en las siguientes 23 horas, pero aquí es IV y aquí es oral, ¿de acuerdo? Y como les dije, el síndrome aórtico agudo es el que exige que bajemos de un solo a menos de 120/70. En todos los demás emergencias hipertensivas, 25% en la primera hora, 15% en el resto del día. Un diagrama para terminar de conocerlo. Ya les dije cuáles son los valores que definen crisis hipertensiva. Aquí están los órganos diana. Ya vimos que cerebro, retina, pueden quedar ciegos. El corazón con el infarto, el edema agudo de pulmón, disección aórtica, enfermedad renal y la microvasculatura. Si no hay daño, entonces es una urgencia. Si es urgencia, ajustar los fármacos y seguimiento en 7 días, todo oral. Si no hay urgencia, perdón, ajustar los fármacos y seguimiento en 7 días. Si hay urgencia por los valores que tuvo, dar agentes de acción rápida para bajar la presión. ¿Cuáles son los más rápidos para bajar la presión? Ya no usen nitroglicerina sublingual, ya no usen parches de nitroglicerina, usen calcio antagonistas de acción inmediata, como amlodipino, por ejemplo, o un ARA2. Estos tienen efecto hipertensivo inmediato. Ya no quiero que vayan a tratar a un paciente con nitroglicerina sublingual o en parches de nitroglicerina o en alaprilato intravenoso. Deben dar calcio antagonista, especialmente el amlodipino. Si quieren nombre comercial, el que más funciona es el Norvax de amlodipino, el que es una marca original, y cualquier antagonista de receptores también funciona. Si es emergencia, ya les dije que el tratamiento es en hospitales intensivo y con fármacos intravenosos. Ya les dije que en la disección aórtica es en la única que debemos bajar súbitamente en 20 minutos a menos de 120/70 la presión arterial. Si tenemos un evento cerebral isquémico, si lo vamos a trombolizar, debemos bajar la presión a 180/105, pero si no lo vamos a trombolizar, con que esté por debajo de 220, 120 o 140 de media, estamos bien.
Este es un diagrama donde les dice de acuerdo a la patología cuál es el fármaco ideal para utilizar, porque sí es cierto, por ejemplo, si es una patología cerebral, solo usen beta bloqueador y usen calcioantagonistas intravenosos. No vayan a usar nitroglicerina ni nitroprusiato, que sí son muy útiles para pacientes con emergencia cardíaca, pero si es emergencia cerebral, solo beta bloqueadores o bloqueadores de los canales de calcio. Entonces, eso es nada más por patología para que puedan ir formándose una idea. De acuerdo, lo que quiero que se lleven claro de aquí es que urgencia no hay daño, emergencia hay daño, por lo tanto se trata intravenoso y la urgencia se trata oral. Eviten la sal en sus pacientes, señores, y muchas gracias por el tiempo. Si quieren evitarle comer sal en Walmart y en todos los super, ahora venden sustitutos de la sal. No se puede cocinar con ellos porque dañan los alimentos, pero ya una vez preparados los pueden colocar sobre el alimento y le da la misma sensación como que estuvieran ingiriendo sal. Es una clase larga, mucha, pero es que es hipertensión arterial.